¿Cómo estamos, Guido? ¿Qué tal? Muy buenos días. Escuchar el idioma materno que estabas leyendo, muy bonito. ¿El catalán? Ajá. ¿Le agrada? ¿Le agrada? ¿Le gusta? Sí, primera vez que lo escucho de Algún día una nos- manera tan algún día- directa y qué bueno que lo Algún hagas. día faremos un café, algún día haremos un café y parlaremos en catalán. Y yo le doy una serie de palabras. Para que Claro, usted- qué bueno, muchas Puede ser gracias. incluso un idioma secreto entre los anarcocapitalistas. Ah, Cuidado, correcto. cuidado. No, claro. No hay que esconderse tanto. No hay que esconderse tanto. Ayer no se escondió, sino todo lo contrario. Rolando Schrupp, desde Santa Cruz, nos habló del anarcocapitalismo y citó a un gran anarquista, no capitalista, que fue León Trotsky. León Trotsky dijo, y lo citó Rolando, los revolucionarios se caracterizan por una cosa, lo estoy parafraseando mal, en convertirse en aquello por lo que han luchado y por lo que han hecho la revolución. ¿Qué opina? Lo dijo Trotsky, ¿eh? Luego un catalán justamente lo mató. Un catalán anarquista lo mató en México. Bueno, León Trotsky, claro, yo cuando visitaba México, ahí en la colonia de Coyoacán, la casa donde él vivía y creo que donde fue asesinado, es como un museo. Es un santuario. Es un santuario. Yo también he estado ahí, sí, un santuario. Y claro, quien lo asesinó fue Stalin. Bueno, mandó a asesinarlo. Mandó ¿no? a asesinarlo. Entonces, Trotsky, digo yo, se salvó de pasar a la historia como otro asesino y pasó a la historia como un personaje digno de estudio. Claro, porque el comunismo radical lo que quería era un Estado muy potente. Y Trotsky dijo, claro, era anarquista. Él dijo, no, nada de Estado aquí. No, nada. Claro, no, exactamente. Nada, Estado no. Y ahí, en realidad, Trotsky constituyó un gran peligro para esa ideología, para esa forma de esclavizar a la gente. Uh-huh. Y bueno, entonces me parece interesante que se recupere el nombre de Trotsky. No, como se un lo digo porque lo anarquista. citó alguien que está en su misma línea ayer, por eso lo estoy citando, ¿no? Sí, ahora claro, en el anarcocapitalismo la figura número uno es Murray Rothbard, ¿no? Sí, sí. Que de alguna manera se diferencia incluso de otros economistas de la economía austriaca, como es una escuela, como ¿no? Mises, Hay una sí. escuela austriaca, sí. Y claro, es interesante ver las especificaciones de cada uno de estos economistas y ver las enseñanzas de Mises, compararlas con Hayek, comparar Hayek con Murray Rothbard y otros seguidores del anarcocapitalismo como Jesús Huerta de Soto, por ejemplo, claro, que ha estado claro. en Argentina hace poco y que incluso se ha reunido con Javier Milei. Con Javier Milei, claro. Incluso dijo que estaba en contra de recibir un premio de Milei porque venía de parte de un Estado, pero lo iba a recibir de otra manera. Premio, no sé, en privado a lo mejor. Sí, bajo otro concepto. Bajo otro concepto. Es interesante cómo vamos buscando soluciones, porque hay que buscar soluciones de cara a resolver la crisis económica. Este fin de semana en Harvard hay una reunión convocada por Marcelo Claure, a la que han sido invitados excepcionalmente Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Eva Copa, el propio Manfred Reyes Villa, algún que otro analista económico, entre ellos Gonzalo Chávez. La fórmula de la resolución de la crisis está en Harvard. Bueno, está en varias universidades, ¿no? Pero ¿está en Harvard? No, definitivamente. Yo creo que hay algo que dice Jesús Huerta de Soto que me parece muy apropiado, muy justo y es, creo, algo que deberíamos tomarlo en cuenta. Jesús Huerta de Soto dice que que la historia no la podemos entender sin teoría. Entonces, primero tenemos que tener una base teórica y luego entender la historia. Y en la coyuntura política que estamos viviendo,
pienso yo que la teoría que puede ayudarnos a explicar lo que estamos pasando y lo que puede suceder es la teoría de juegos que fue desarrollada por un gran matemático que fue John Nash. Entonces, según la teoría de juegos, es muy difícil pensar que la solución va a venir por el lado de los partidos políticos, por el lado de estos jugadores que se llaman candidatos a la presidencia y vicepresidencia. De hecho, estos jugadores están jugando, según teoría de juegos, un juego no cooperativo, un juego de corto plazo, y en este juego de corto plazo la estrategia que para ellos es la más razonable, la óptima, es la de no llegar a un acuerdo, a una coalición por el bien del país. Es decir, ya han asumido demasiados costos hundidos y no están dispuestos a llegar a lo que Carlos de Mesa pretendía de forma tal vez un poco ingenua, que iba a haber una unión por el bien del país. Y no va a haber. Estos partidos políticos, estos presidenciables, están jugando su propio interés. ¿No los ve usted, por ejemplo, seguramente ha visto el Animal Planet, ¿no? Cuando las hienas despedazan el cadáver de una cebra? ¿No los considera usted como una suerte de depredadores, así además, pero no es carroñeros? Es correcto, pero no están actuando de forma irracional, están actuando de acuerdo a su interés y de acuerdo a las características de un juego de corto plazo que lleva a un único equilibrio, conocido también como equilibrio de Nash, que se conoce en economía como el equilibrio del dilema del prisionero. En Bolivia, analizando el juego político, estamos en ese equilibrio del dilema del prisionero, que es el peor equilibrio al que podemos llegar. ¿Por qué? Pudiendo estar mejor, estamos peor. ¿Por qué lo dice Guido esto? Porque es un equilibrio, porque los partidos políticos y estos jugadores que son los presidenciables, cambiando de estrategia, estarían peor de forma de cuidar sus intereses. Es decir, si yo cedo, si yo me bajo la candidatura, estoy perdiendo la posibilidad de poner 3 diputados, un senador. ¿Ceder es perder? En la lógica de este juego, sí. Pero hay otro jugador, y ese jugador es al que tenemos que educarlo, y el otro jugador que debe entrar en este concepto de juego, es el votante. Entonces, la persona que nos está escuchando tiene que jugar un rol muy importante, y es el de definir un nuevo signo para Bolivia, porque hemos llegado a un extremo dramático, y ese extremo dramático lo he escuchado el día de ayer en una radio, y lo que está sucediendo es que en el Hospital del Niño ya no hay anestesia. Lo he comentado. Para operar a los niños. No hay oxígeno, ni anestesia. En algunos hospitales ya no hay oxígeno. Entonces yo pregunto a los votantes que son mayores de edad si están dispuestos a sacrificar la vida de los niños que están en edad escolar y aquellos que están en infancia. Yo me parece que ya no es posible. Totalmente de acuerdo, Guido. Y de hecho hay jugadores que quieren jugar, como lo dijiste y te he escuchado, a una situación del desastre. Su juego es llevar a este país al desastre completo, en el que estemos buscando comida en la basura. Claro. Yo planteé que la solución, entre comillas todo, ¿no? La solución de la alternativa por el desastre está presente en muchos de ellos. Estos jugadores perversos está ahí la pero cosa. Eso es lo que se hunda todo. Y lo dijiste muy bien, y eso es lo que se tiene que aclarar y se tiene que comunicar, porque ese va a ser el resultado del juego, y en teoría de juegos hay jugadores, estrategias y resultados, y podemos predecir que ese es un resultado Guido, muy posible. No es que lo digamos los periodistas, también lo dijo Roger Cortés, que es investigador social, coincide Sandra Verdugués, que es analista de la Fundación Jubileo, hemos hablado con ellos a primera hora esta mañana. Depende, usted lo dice, de un jugador que además está calentando en la banca de suplentes, que es el pueblo boliviano.
Somos nosotros, eres tú, estamos soy yo, estamos calentando, ¿no? En cualquier momento hay que salir a sustituir a los titulares. Exactamente. Pero de momento, permítame la metáfora, ¿no? Es decir, en la cancha, en este partido de fútbol, hay 11 contendientes, en realidad 10 digamos habilitados, en teoría, que están siendo cuestionados por esta serie de acciones populares, pero digamos que son 11 los participantes. Ok. En este partido hay que sustituir a los titulares por los suplentes, porque los titulares ya no dan más, están agotados, son los mismos. Que entren los suplentes, que entre el pueblo organizado, pero el pueblo organizado, no la dispersión del pueblo, sino el pueblo organizado con un sentido práctico de querer recuperar el poder por la vía democrática. Correcto, pero esa es la clave. Hay un problema en este juego si seguimos utilizando la teoría de juegos. Que está muy bien. Hay es un juego que presenta un problema, y ese problema se conoce como un juego con fallas de coordinación. Entonces, si bien hay un equilibrio de Nash, se puede lograr un mejor equilibrio con comunicación. Coincido. Con comunicación. Coincido. Entonces, en este momento, los medios de comunicación como Radio Compañera y todos los demás y las mismas personas juegan un rol fundamental, y el rol fundamental es el de decir y el de educar a la gente que si no tomamos un rol importante en este juego, si no tomamos decisiones en este juego como personas, como votantes, vamos a acabar en un equilibrio, que es un equilibrio, pero es el equilibrio del desastre que tú has mencionado. Y es un equilibrio en el cual a veces no se puede salir. Un equilibrio... Venezuela está en ese equilibrio hace muchos años y no puede salir. Lo que pasa es que yo no sé si denominarlo equilibrio, porque equilibrio significa atenuar o atemperar dos fuerzas que se contraponen, ¿verdad? Pero no, en teoría de juegos no. Bueno, es que no la domino, usted es el experto. Pero utilizando el sentido común, yo hablo de dos fuerzas que se contraponen y que necesitan estar equilibradas para garantizar que hay un Estado, ya sé que a usted no le gusta, pero que hay un gobierno también. Yo al menos lo pienso así. Pero en teoría de juegos es otra cosa. Es otra cosa, sí. El equilibrio de Nash es un equilibrio en el que cambiar de estrategia te lleva a una peor posición, aunque en ese equilibrio estés peor. Y hay un ejemplo que justamente es el de los dos prisioneros. Correcto. Que en vez de colaborar y decir que no saben nada, deciden culpar al otro y ambos se quedan en la cárcel de forma perenne. Pero porque esas dos fuerzas no se están contraponiendo. En realidad es el interés de esas... Es otra cosa, es muy diferente. Uh-huh. Claro, si yo lo culpo a usted de mis problemas y usted me culpa a mí de los suyos, no vamos a llegar a nada. Y a lo mejor tenemos problemas comunes. Es que correcto, sí. Y a veces ese problema se resuelve con comunicación. No, se resuelve por la vía del pacto. En política eso se resuelve por la vía del pacto. Pero el pacto no lo cumplen los jugadores muchas veces. Porque los jugadores, como usted bien dice, tienen intereses creados y cada uno va a ir por su lado. Así es. Ese es el punto. El tema es que tenemos que sacar en la cancha al suplente que tú mencionas, y esa es la única solución. Una vez en la cancha. Tiene que entrar el que es suplente. Bueno, el suplente entrenado bien, es joven. Es el suplente que va a hacer que los niños de 5 años no mueran por falta de oxígeno. Y eso tienen que cuidar los votantes. Lo que acaba de decir Guido Capra, y lo hemos comentado al inicio del programa, es real. Por ciertas deficiencias estructurales en la administración del Servicio Departamental de Salud de La Paz, hay niños en riesgo de perder la vida en este instante por problemas en anestesiología. ¿Quién es el responsable de todo esto? Es que no hay uno, ni dos, ni tres. Es una estructura fallida. ¿Por qué? Porque el Estado ha capitalizado la salud. Y cuando hablo del Estado no hablo del gobierno, estoy hablando de la gobernación de La Paz. Has capitalizado la salud. No haces salud, no haces gestión en salud, capitalizas la salud. Y eso es un crimen, porque hay niños que están en riesgo. Vuelvo a contar mi experiencia con un padre de familia, hombre de provincias, llegaba
Él, de la provincia de Loaiza, tiene a su hijo internado en el Hospital del Niño, creo que tiene 4 o 5 años, es un bebé prácticamente, toda la vida por delante, pero tiene un cáncer y necesita atención. Y el hombre, claro, viene de la provincia de Loaiza, tiene los recursos limitados. Me lo encontré ayer en la línea verde del teleférico y me decía: yo ya, mire, señor periodista, no doy más, estoy acabado, estoy hundido, me he gastado todo, he vendido todo, mi casa, pequeña casita que tenía ahí en la provincia de Loaiza, he vendido mi casa, mi chacra, todo. Me falta vender a mi mujer y a mis otros 2 hijos. No, pero es que no tengo nada. Es dramático. No tengo nada. El hombre pudo haber llorado. O sea, pudo haber hecho un Benchhauser, el del otro día, este que aparece llorando, el de la Acción Popular, que lloró. Bueno, pudo haberse quebrado, pero mantuvo un coraje y una entereza, que es lo que hay que tener en los momentos difíciles. O sea, mi hijo se está muriendo. Lo peor que le puede pasar a cualquier persona es perder a un hijo. Lo peor. Y el hombre lo está perdiendo. Pero estamos en riesgos en perder todos nuestros hijos. Pero, de acuerdo, este modelo, sí, en este modelo. Sí, Guido, le compro el argumento. Pero si desde la sociedad civil no nos ponemos como plañideras a llorar, sino que decimos: vamos juntos, unidos, a enfrentar al monstruo, lo vamos a vencer. Y no es lírica, es real. Lo vamos a vencer si se resuelve esa falla de coordinación a través de los medios de comunicación, a través de la información. ¿A qué se refiere con falla de coordinación? Bueno, es una situación en la que los jugadores, por no coordinar, sí, por no comunicarse, sí, toman decisiones que los llevan a subóptimos, pero coordinando, logran un mejor resultado. Y eso pasa mucho en las empresas. Sí. Los gerentes de ventas no se comunican con los vendedores. Entonces, los gerentes de venta definen estrategias que muchas veces no coinciden con lo que los vendedores piensan. Pero si hubiera una comunicación, si hubieran reuniones entre gerente y vendedores, esa empresa estaría mucho mejor. Eso se llama falla de coordinación. De acuerdo. ¿Por qué no existe? Porque no hay esos espacios en los cuales se reúnen. No. Simplemente mandan órdenes y los otros, sabiendo que esa orden no es lo mejor, la ejecutan. La empresa puede ganar dinero, puede ganar 100, pero podría ganar 1000, si hubiese ese espacio de comunicación. Entonces, el rol que juega Radio Compañera, el rol que juegan los otros medios, es en este momento fundamental para que se llegue a otro equilibrio de Nash, a uno mejor. Para que los medios de comunicación, es entrar en otro debate, pero ya que abrió el melón Guido, lo vamos a continuar. Seguiremos abriendo y repartiendo porciones. La clave de la resolución de un problema está en el diálogo. ¿Okay? Para que haya un diálogo tiene que haber voluntad entre los actores del diálogo, un receptor y un emisor del mensaje. ¿Okay? El mensaje tiene que ser lo más claro posible. Correcto, sí. ¿No? Y tiene que ser directo. Así es. Pero es en 2 direcciones, emisor, receptor. Bien. Los medios de comunicación estamos en medio. Así es. No somos el mensaje, somos los transmisores del mensaje. Correcto. ¿De acuerdo? Ok. Y eso es muy importante. En una situación de crisis, los medios de comunicación tienen que ser transmisores del mensaje, pero al mismo tiempo tratar de que ese mensaje llegue claramente al receptor. Así es. Para que el receptor retroalimente al medio de comunicación con una reacción positiva o negativa, pero reacción en definitiva. Correcto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y eso hace que el medio de comunicación también se alimente de la opinión pública. Guido, de eso se trata. ¿Qué es lo que sucede con muchos medios de comunicación? Y no es una crítica, sino que es análisis de la realidad. En campaña electoral, tú llevas haciendo números de qué montos de propaganda estamos hablando. Es decir, uno puede hacer un POA, más o menos. En realidad es bueno hacerlo a inicios de año o a fines de usted sabe mejor que yo, o a fines de la gestión anterior.
Tú al final del 24 programas el 25. Ok. Sabes que vas a tener un proceso electoral, más o menos, y que va a durar, porque además tiene una etapa limitada, son 10 minutos por medio de comunicación, etcétera, etcétera, que va a costar tanto. Y tú dices, joder, aquí yo puedo pagar esto, puedo pagar aquello, puedo pensar una inversión así y una inversión así. Por lo tanto, estos medios se van a entregar a un determinado discurso. Esto es real. Correcto. ¿Verdad que sí? Lo hemos visto. Lo hemos visto y lo veremos. ¿Cómo mantienes la independencia si tú tienes una intoxicación tan fuerte de propaganda electoral, de intereses políticos dentro de los medios de comunicación? ¿Qué tipo de equilibrio hubiera planteado Nash ante una situación así? Y ojo, Nash ganó el premio Nobel, pero acabó esquizofrénico. Ahí lo dejo. Sí, bueno, es cierto, John Nash, pero en realidad es algo interesante, esto solamente es nuestro información. Claro. John Nash, antes de cumplir 30 años, ya desarrolló todo lo que es esta teoría, y el año 94 recién recibe el premio Nobel de Economía, es decir, después de 40 años, claro, en que se reconoce el gran aporte para entender los juegos estratégicos. Correcto. Porque ¿qué es teoría de juegos? La teoría de juegos estudia la interrelación estratégica de jugadores racionales, es decir, de jugadores que piensan y que adoptan la mejor estrategia. Está muy fastidioso. Entonces, en relación a los jugadores que tú mencionas, hay claramente medios que van a adoptar esa posición, que es la de confundir. Confundir porque... No sé si es confundir exactamente el verbo, ¿no? Pero que hay posiciones interesadas que no le quepa la menor. Correcto. Pero también van a haber otros medios que buscan que el equilibrio de Bolivia, en el cual todos podamos trabajar, no sea un equilibrio de dilema de prisionero, sino sea uno diferente y sea el mejor. Y eso sí se observa en los juegos que uno los hace en laboratorio. Ahora yo le con pongo jugadores de carne y hueso, con estudiantes. Yo no sé si usted lo ha visto, a lo mejor sus hijos sí, o hay una distopía que se llama Los Juegos del Hambre. ¿Sí la ha visto? No. Es un grupo de jóvenes que participan en una carrera y en una lucha por sobrevivir. Hay varias ediciones de los Juegos del Hambre y también se puede leer en formato de novela. Bueno, pues nosotros estamos en esto, en los Juegos del Hambre. ¿Quién va a pelear en Tarija un pan, 2 bolivianos? La leche a más de 6 pesos. El aceite disparado. El pollo se dispara. Los huevos se disparan. Estamos ya en los Juegos del Hambre, los juegos para no morir de hambre, para no acabar buscando la basura. Es dramático, tremendo lo que estamos viviendo y era un resultado previsible, ¿no? ¿Se veía venir? ¿Usted cree que se veía venir? Sí, se venía a venir ya hace más de 5 años, 10 años atrás. Era es la crónica de una muerte anunciada en realidad. Y lo más dramático de esta historia es lo que se ha mencionado en esta reunión, en este conversatorio, y es el hecho de que hay niños que están muriendo por falta de oxígeno. ¿Qué más se puede decir para que la gente reaccione? Acotando lo que dice Guido, el director del Hospital del Niño ha sido destituido. Claro, tú tocas la fibra, digamos, a ver, cambiaremos aquí a esta pieza en el tablero de ajedrez, pondremos otra. Claro. Ya está. Digamos que es lo que primero sale. El primer fusible que sale es este. Y cambio un fusible por otro. Grave, Guido. Muy grave. Así es. Y triste. Muy triste, demasiado triste. Porque es un drama social, pues. El hecho de no poder conseguir pan. De hecho, yo conozco una casera que me vende jugos. Vende jugos naturales
el jugo verde. ¿Dónde zanahoria. esto? Dígalo, Es, no pasa nada. Vamos a enviar un en saludo. San Miguel, Ya. se llama Gladys. En las canchitas. Sí, Ahí está, exacto. claro. Donde eran las canchitas y han puesto antes, Ahí. paréntesis. Exacto. Yo iba a jugar ahí, era una maravilla. Una maravilla. Ahora han puesto un parqueo que es una verdadera... Hay un Camilo. planteo correcto, pero ella me decía, Bueno. estoy preocupada porque mis clientes están sustituyendo el jugo por la leche. ¿Cómo? Están sustituyendo el jugo y tienen que comprar la leche para sus hijos, porque eran clientes que todos los días tomaban su jugo verde, que es Ya de acuerdo. que es Apio, manzana, piña, jengibre, delicioso. algo que es muy Una bueno, maravilla, un delicioso. reconstituyente pero brutal. Pero incluso sigue manteniendo el mismo precio, pero sus ventas están cayendo Claro. porque sus clientes de clase media, media baja, ya no pueden comprar. ¿Quién va a comprar? ¿Cuánto cuesta el jugo? A ver, El ¿cuánto cuesta? jugo, yo ¿Cuánto tomo costaba el todo jugo? El jugo sigue costando 10. Bueno. Y yo no sé cómo pueden mantener Es una ese gran- precio, porque entran varias manzanas, entra una buena porción de piña, entra bastante apio y entra una buena porción de jengibre. Entonces, realmente el beneficio que uno obtiene por tomar ese jugo para la salud es enorme. Claro, porque es Pero, un antioxidante extraordinario. Extraordinario. ¿no? Extraordinario. Y claro, ella está preocupada porque a pesar de mantener el precio, su negocio está en problemas. Sí, pero ha hecho algo bastante sensato. Mantiene el precio y mantiene la clientela. Cuidado. Ajá. O sea, en economía también tiene sentido. Okay, yo voy a resistir manteniendo el precio. No sé por cuánto tiempo más va a poder resistir, pero de momento lo está haciendo. Mantengo el precio, mantengo mi clientela leal, fiel. Que es una buena forma de verlo. Es una buena forma, pero en realidad está angustiada porque hay clientes que ya no pueden comprarle, que le compraban todos los días. ¿Por qué? Porque simple y llanamente este modelo está empobreciendo a todos. Claro, nos está matando a todos. Nos está matando a todos. Los juegos del hambre. Juegos del hambre. Y no nos queda, no tenemos muchos chances. Un solo chance que tenemos es que el pueblo, la gente, el individuo, la persona, tiene que cambiar esta forma de vivir. Y no es con bloqueos, no es con tirar piedras, como nos han acostumbrado, es simplemente decir, basta, nos va a costar, vamos a sufrir, pero tenemos que abrazar la libertad, y la libertad pasa por sacar dentro de este juego, digámoslo así, a ese jugador malvado, parásito que se llama al que hace Estado. trampas. El jugador que hace trampas, el tramposo. Y el jugador que usa la fuerza para someterte. Claro. Y ese jugador se llama Estado. Y ya lo hablamos con lo que aportó Franz Oppenheimer, hombre, con lo que decía por supuesto. Murray Rothbard acerca de lo que es el Estado. Él escribió un libro que se llama Anatomía del Estado. Qué lindo título para describir lo que es el Estado, la anatomía del Estado. Y su primer capítulo es ¿qué es el Estado? Y su segundo capítulo es ¿qué no es el Estado? ¿Sabe cómo se estudiaba anatomía antaño, no? ¿Usted? No. Claro. Diseccionando un cadáver. Claro, sí. Tal cual. Exacto, sí. Y la tapa es Permítame justamente la metáfora. La tapa del libro. Claro, Es lo tengo cadáver. justamente por eso, un cadáver. Ajá. Ahí lo tenemos el cadáver, hay que diseccionarlo para ver, ¿no? Interesante, sí. El error de multifunción del Estado. Gracias, Guido, que tenga un excelente fin de semana. A ver si lo veo en San Miguel. Le prometo que le voy a invitar uno de estos jugos. Sí, mi casera se llama Gladys. Gladys, que es la que está, digamos, entrando por la... Sí, el segundo puesto, tercer puesto. Enseguida el senador Félix Agpi para hablarnos de por qué todo